sigue es potencial creo que se terminaba con una T. Después cosa lo modificamos eso. Bueno, de entre todas las posibilidades que existen, o sea, uno recién encontró la solución general, estaría bueno, para lo que sigue la materia, es encontrar cómo son los potenciales escalar y vector generados por una carga puntual, Q, en movimiento, sobre una trayectoria determinada, no sé si se le dice trayectoria, función de movimiento predeterminada, o sea, esto ya se sabe desde el vamos, W, o sea, hasta ahora es completamente general, ¿está bien? W de T. O sea, antes estábamos en un problema general, pero en ese problema general vos podías tener la densidad de carga que quieras, la cantidad de carga. Acá tenemos una carga puntual que está realizando una trayectoria, ¿ok? Y esa trayectoria está predeterminada. Podría ser cualquier trayectoria. Obviamente, desde el punto de vista físico o tecnológico, las más interesantes van a ser trayectorias que tengan que ver con un movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento circular uniforme, movimiento circular uniformemente acelerado, ¿no? Esas van a ser las más interesantes. Pero bueno, acá vamos a estudiarlo desde el punto de vista general. Vos tenés una carga puntual Q que se está moviendo en un movimiento, en una trayectoria predefinida dada por esta función. ¿Ok? O sea, la posición de esa carga es W de T. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el potencial? Y por lo tanto, después sabremos, si sabemos los potenciales, después los campos que generan esa carga de movimiento. Es un problema completamente general, o sea, ¿sí? Pero el de una carga puntual. No es una distribución continua de carga, sino una carga puntual. ¿Estamos? Entonces, veamos primero el potencial B. El potencial B de R de T, ya sabemos que esto va a ser 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral de ρ de R' T' sobre módulo de R menos R' diferencial al cubo de R'. Entonces, una posibilidad sería hacer el cálculo de esta integral, que es lo que vamos a hacer al final para verificar que lo que decimos está bien. Pero antes de hacer el cálculo de esa integral, uno lo que va a hacer es adivinar cuál podría ser el potencial. ¿Ok? Y para que después quede claro por qué una cosa puede ser y por qué otra no. En primer lugar, tiene que quedar claro que el potencial generado por esa carga de movimiento no puede ser esto. No puede ser, como solución para B, el siguiente. ¿Mm? Ese no puede ser. Y estaría bueno que ustedes me digan por qué, aunque se arriesguen, no importa, ¿sí? Pifiarla, ¿por qué no puede ser ese potencial? Por el tiempo, bueno, no sé, por lo que habíamos Sí, hablado recién, exacto. que ¿Sí? Esto es presente, claro, es y esto también es presente, y ustedes saben que eh, dijimos que no existe la acción instantánea, digamos. ¿Sí?
¿Se entiende? Claro, sí, por lo que O tarda sea, en llegar eso. exacto. O sea, no puede darse cuenta el punto de observación eh, de lo que ocurre instantáneamente en otro lugar del espacio, ¿no? Que es donde está la fuente en ese lugar, pero en el mismo presente, no se puede dar cuenta. ¿Está? ¿Ok? Bien, bien, eso no puede ser. Entonces ahora quedaría otra posibilidad, es, puede ser, PD no. En función de lo que dijimos, entonces uno podría decir, che, BR de T entonces es 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q, y ya saben lo que voy a poner, menos la posición evaluada en, T prima sería el, no me acuerdo mucho, ¿no? T menos R menos R prima sobre C. Ah, no. Bueno, sí, casi. W, vamos a ponerlo así, siendo T' solución de prima o sea, esa es la distancia, ¿no? Sería eso. ¿Ok? Sería una ecuación implícita para T'. Solución de la ecuación. Uno podría decir eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es la ecuación implícita? ¿No? Porque T' no se puede despejar de ahí sin saber la trayectoria de cada caso particular. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Pero bueno, uno podría decir, bueno, suponiendo que esa ecuación se puede resolver, despejo el T' de ahí y ese es el T' que pongo en el potencial B que, de arriba, ¿no? En este. Esta pinta mucho mejor, ¿no? ¿Por qué pinta mucho mejor? Porque, bueno, ahora esto es el presente y esto en principio es el pasado, ¿no? Y en un pasado justo que se corresponda, digamos, con el viaje de esa señal luminosa a la velocidad de la luz. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? sí. Bien. Respuesta. Cha, 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 chan. Suspenso. No. ¿Mm? Estaba muy fácil. Sí, muy fácil. Ahora, ahí les voy a pasar lo que es. A ver, poner solución correcta y vamos a explicar. Pasa la Respuesta diapositiva. ah, correcta. Y bueno, y este ya es potencial. Ahora vamos a mostrar por qué es el potencial, pero bueno, esta es una fórmula, podríamos decir, famosa, ¿no? Es Q módulo de R Wt' por un factor de corrección geométrico que ahora vamos a calcular, que es 1 menos W punto T' sobre C por R menos Wt' sobre módulo de R menos Wt'. ¿Está bien? Esa sería la respuesta. Y ahora uno podría preguntarse de dónde cazzo, de dónde viene, ¿no?
Eso es lo que vamos a contestar ahora. Bien, espero que salga bien. Este factor es un factor de corrección geométrico que uno podría calcular, si bien la carga es puntual, uno puede pensar en una carga con cierta extensión, ¿sí? Analizar de dónde sale esa corrección a partir de, de una carga que está extendida, ¿sí? Y después hacer el límite cuando la extensión tiende a cero. ¿Se entiende? O sea, volvemos para atrás, no pensamos en una carga puntual, pensamos en una carga con cierta extensión, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con esa carga con cierta extensión en el punto de observación? Y después al final hacemos el límite con esa extensión tendiendo a cero. ¿Ok? Y ese factor de corrección va a sobrevivir. Por eso es un factor de corrección geométrico. Obviamente, si lo quedamos con la carga puntual, ahí como que no hay ninguna geometría, ¿no? Es una carga puntual. Entonces, piensen en esto. Piensen en una regla, o sea, ahora la carga va a ser una regla de cierta longitud L. ¿Ok? Y esta regla vamos a hacerla viajando, después vamos a cambiar la dirección de viaje, vamos a hacerla viajando hacia el punto de observación en donde yo estoy queriendo medir el potencial. ¿Sí? El punto de observación donde yo quiero medir el potencial es acá. ¿Está bien? Este sería mi punto RT. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Entonces, pongo el ojo para hacer la analogía con la cuestión de la señal luminosa, ¿no? Entonces, esto está viajando a una velocidad v, ¿sí? Y en un instante del tiempo igual a, en un instante del tiempo, t' igual a algo que me gustaría que me digan ustedes, y supónganse que esta distancia que hay es una distancia d, en un instante de tiempo t', que es, bueno, lo hago yo, menos d sobre c, ¿sí? Estoy calculando en el pasado, ¿sí? Ahí lo que va a estar saliendo es una señal luminosa, ¿estamos de acuerdo? Una señal luminosa del frente de la regla, del extremo derecho de la regla. Esa señal luminosa va a llegar al ojo a tiempo t, ¿sí? Precisamente porque, bueno, me fui para atrás en el tiempo, desde el tiempo t, un tiempo que es d sobre c. ¿Está bien? Esa señal luminosa viaja a la velocidad de la luz c. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. La regla, esto no es ningún problema de relatividad, ¿eh? Esto es una cuestión geométrica en donde la relatividad no tiene nada que ver. La regla, así que por ahora podemos razonar tranquilo. La regla tiene una longitud L. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero medir el potencial, digamos, en mi punto de observación, yo quiero medir el potencial generado por toda la regla, no solamente por el extremo derecho. ¿Ok? El potencial generado por toda la regla va a involucrar cada parte de la regla, el extremo derecho y el extremo izquierdo. Vamos a analizar solamente el extremo derecho y el extremo izquierdo de la regla. ¿Ok? Entonces, esto que voy a escribir ahora lo voy a borrar después, pero es solamente para ejemplificar. Imaginemos en ese tiempo t' igual a t menos d sobre c, ¿sí? Acá también está saliendo una señal luminosa, ¿no? Estamos de acuerdo que en ese mismo instante t' igual a t menos d sobre c, la señal luminosa que sale del extremo izquierdo de la regla,
al mismo instante de tiempo que sale la señal amarilla, no va a llegar a mi punto de observación. ¿Estamos de acuerdo? Va a llegar a otro punto de observación, ¿sí? O sea, el mismo punto de observación, pero en otro tiempo en todo caso. Cuando digo punto de observación en general, ¿no? Tiempo y espacio. ¿Estamos de acuerdo que esto no llega acá? Sí. ¿Sí? Bien, entonces acá la clave será entender, ¿sí? Cuando llegan a mi punto de observación, la señal amarilla y roja instantáneamente, en el mismo instante, ¿sí? Cuando L sea prácticamente cero, ¿no? O cero. Cuando L sea, Cero. O muy chico. no. O sea, cuando L sea cero, ahí vamos con eso, ¿eh? Pero bueno, se entiende que por lo menos esta señal no va a llegar al mismo instante que la amarilla, ¿no? Bien. Lo que vos decís, cuando la regla esté acá, ¿sí? Vos decís, ahí sale la... ¿Ahí? ¿Esto? No. ¿Cómo? Vos decís, cuando la regla esté ahí. No, lo que yo digo es que llegaré en el mismo tiempo si esta longitud fuera cero. Ah, sí, está bien, pero la longitud no es cero. Perdón, ¿Ok? perdón. ¿Te puedo pedir que digas rápidamente qué es lo que qué es lo que estás diciendo? Porque me vinieron a tocar el timbre y tuve que ir a abrir en el medio. Dale, no hay problema. ¿Ya fuiste a abrir? Sí, ya está, ya volví. Por eso, Bueno, fue raro. ¿hasta dónde llegamos? Llegamos, mirá, acá estamos calculando, ¿sí? Desde que, o sea, estamos en una situación, tenemos una regla viajando a una velocidad v, justo en este, o sea, y tenemos un punto de observación en RT, ¿sí? La señal luminosa que va a haber del frente de la regla de este punto de observación RT, ¿sí? Va a ser una señal luminosa que parta, ¿sí? Del frente de la regla a tiempo t' igual a t menos d sobre c. ¿Ok? Sí. Entonces, a mí me gustaría saber, eh, para construirme el potencial en el observador, la señal luminosa que parte del frente de la regla y de todos los lugares diferentes de la regla, porque con eso se construye el potencial. Pero para hacerlo más simple, solamente vamos a pensar en el frente de la regla y la parte trasera de la regla. ¿Sí? Entonces, ya estamos seguros de que esta señal amarilla llega a RT, ¿sí? Siendo que partió en un tiempo t' igual a t menos d sobre c, del frente de la regla. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, a mí me gustaría, la vamos a llamar roja, la señal que sale de la parte de atrás de la regla, ¿sí? Vamos a calcular de qué lugar tuvo que salir para que llegue al mismo instante al ojo. Y así construyamos el potencial, ¿no? En el mismo instante de tiempo. Entonces, una posibilidad, uno lo que puede probar es, bueno, al mismo instante del tiempo, o sea, t', vamos a suponer que sale de acá. ¿Está bien? Esa señal luminosa a tiempo t' igual a t menos d sobre c. Claramente, ¿sí? Esta señal va a llegar después. No va a llegar al mismo instante que la señal amarilla. ¿Está claro? Porque recorrió una distancia mayor. ¿Ok? O sea que esta no sería una solución Sí. posible, ¿sí? A lo que estamos buscando. ¿Estamos de acuerdo? Demo. Sí. Me dicen que no hay problema, seguimos explicando. Bueno, entonces, o sea, está claro que tendría que salir un poco más atrás. ¿Sí? O sea, Claro, no. tendrías que largar primero la roja, cuando llegue a la parte del frente, largar la amarilla y ahí llegaría al mismo tiempo. Exacto. ¿Está bien? Y hay que tener cuidado porque hay dos cosas. La regla está viajando a velocidad v y las señales viajan a velocidad c. ¿Está bien? Entonces yo lo que les propongo es, pongamos a la regla un poco, ¿no? Y la velocidad c es muchísimo mayor que la velocidad v. Pongamos a la regla en un tiempo, un instante anterior, de prima,
O sea, T2', por ejemplo, pero no le pongamos la regla por acá. ¿Sí? Y bueno, y veamos cuál es la condición que se tiene que cumplir para que esta señal roja que sale de acá, ¿sí? Pase por acá al mismo instante de tiempo, si querés, ¿no? Así van juntas. ¿Está bien? Es un problema de encuentro eso. ¿Estamos? Sí, Si yo quisiera hacerla simple, yo podría decir, bueno, supongamos que esta longitud es una longitud L'. ¿Está bien? Entonces, el tiempo del que parte la señal roja desde atrás de la regla es un tiempo que es el tiempo, ¿sí? T' menos la distancia esa L' sobre C. ¿Ok? Para que llegue a salir, digamos, en fase o sincronizada con la señal amarilla. ¿Estamos de acuerdo? Pero el L' no lo conozco. ¿Estamos de acuerdo? sí. Bien. Entonces, ¿cómo podría obtener el L'? ¿O cuál otra ecuación habría para el L'? ¿Mm? La otra ecuación que habría para el L', ¿sí? Es saber que en ese instante del tiempo, o sea, en ese lapso que es L' sobre C, la regla avanzó ¿cuánto? La diferencia entre L' y L. ¿Mm? O sea que L' menos L es igual, ¿sí? A velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿sí? Entonces distancia es igual a velocidad por tiempo, la velocidad es v, ¿sí? ¿Y el tiempo cuál es? L' sobre C. ¿Ok? Sí, Claro, sí. ¿Mm? Listo. Entonces, de ahí ya podemos despejar. Fíjate que lo que querríamos saber nosotros es el L'. Entonces me queda que L' por 1 menos B sobre C es igual a L. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? claro. Sí, Ujú. sí. O sea que el tamaño que, o sea, el tamaño que yo voy a percibir del objeto no es L. El tamaño que yo voy a percibir del objeto es L'. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Claro, o sea, se Increíblemente, metió es diferente relatividad de L, es L'. Ya, sí. ¿Mm? Y L' es igual. Esto es de relatividad, ¿no? No, no es relatividad. No es relatividad. Esto es un. En realidad sí tiene algo de relatividad en el sentido que estamos definiendo que las señales viajan a la velocidad de la Claro, luz, ¿sí? Independientemente de la velocidad del cuerpo. ¿Ok? Así que sí, hay un costadito de relatividad, pero no es un problema de relatividad, es un factor geométrico, es un problema geométrico. Acá hay simultaneidad, no hay problema con la simultaneidad, eso lo vamos a ver después. ¿Ok? Pero la longitud de la regla no se deforma, ¿sí? No hay deformación en la longitud de la regla, no hay problema con si te paras en un sistema inercial y en otro cambian los relojes, no hay nada de eso. Lo que sí uno está imponiendo desde afuera es que la señal viaja
a una velocidad que es c, independiente de el movimiento del cuerpo, ¿no? Uno podría decir, che, no tendríamos que sumarle a c la velocidad v, ¿no? No. Bueno, entonces el L' es L sobre 1 menos b sobre c. Y ese sería el factor de corrección a la longitud, a la extensión del cuerpo, cuando el cuerpo se dirige al punto de observación. En un caso más general, donde el cuerpo no se dirige, si no tiene otra dirección, uno lo único que tendría que hacer es, uno podría seguir con el análisis, pero bueno, el análisis va a terminar siendo que la velocidad importante ahí no va a ser la velocidad del cuerpo, sino la proyección de la velocidad en la dirección, ¿sí?, que hay entre el cuerpo y el punto de observación. ¿Ok? Entonces proyectamos la velocidad acá sobre este versor, ¿sí? Y este versor va a ser, bueno, ahora ya hicimos, si querés, el límite, ya encontramos el factor de corrección, si querés, pero bueno, ahí estamos modificando el factor de corrección con esa velocidad proyectada. El versor, que podríamos llamarle, para seguir al Griffith, el R cursiva versor, ¿no? Exacto. Es el punto de observación menos el R' sobre el módulo de R menos R'. ¿Está bien? Donde esto es R'. Y esto es R. ¿Está bien? Entonces, si yo proyecto la velocidad, el factor de corrección de 1 menos b sobre c se convierte en 1 sobre 1 menos la velocidad vector por el R versor sobre c. ¿Está bien? Y eso es lo que habíamos puesto antes. O sea, eso lo convertimos a la notación que estábamos usando anteriormente, que sería 1 menos W. Antes les había puesto, a ver, W punto, está bien. W punto, evaluado en el T', ¿sí?, sobre C, producto en R menos WT' sobre módulo de R WT'. ¿Está bien? Pero lo dejamos, uno puede pensarlo así de manera más simple, ¿no? Pero en realidad es todo lo que está abajo. ¿Se entendió? Sí, sí, ¿De sí, dónde sí. viene ese factor de corrección? Ahora, sí, ustedes me van a decir, che, pero uno podría decir, bueno, pero si el L tiende a 0, a ver yo, ya, seamos abogado del diablo. Si este L tiende a 0, si este L tiende a 0, ¿ok? El factor de corrección sigue, o sea, el L' sigue siendo un 0, ¿no? Pero bueno, es un 0 con otro factor. En realidad, si uno no se convence de eso, uno puede hacer la cuenta y tomar el límite al final de la cuenta y obtiene ese factor de corrección. Fíjense que el factor de corrección 1 menos b sobre c no depende de L. ¿Está bien? En ese sentido, es un factor de corrección que sobrevive cuando uno hace el límite a partícula puntual, o sea, el L tendiendo a 0. ¿Ok? Voy a borrar esto porque puede confundir. Listo. Bueno, esto es lo que hace el Griffith para explicar en alguna medida
¿sí? Cómo es que se obtiene este potencial. Nosotros, como somos más pulenta, vamos a hacer la cuenta, ¿sí? Y termina de convencernos que todo es así. Y hacemos la cuenta sobre todo porque necesitamos practicar cuentas, ¿ok? Bien. Si no sale bien, el año pasado la hice, así que podemos usar el video del año pasado. La cuenta sería esta, ¿sí? El B de RT igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral, ¿sí? Del ρ de R' T' sobre módulo de R menos R', diferencial al cubo de R'. El tema es que el ρ, esto ya lo saben de electro, 1. A ver, vamos a poner la fórmula general de ρ de R de T. Es igual para una partícula, ¿sí? Por una carga puntual, al Q de esa carga puntual, por el delta al cubo, el delta de Dirac, del R menos la posición de esa carga puntual, ¿no? Pero la posición de esa carga puntual a tiempo t es W de t. El de. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea que lo que tengo que calcular es, el Q lo saco afuera porque es una constante, delta al cubo de R menos W de t. ¿Bien? Ahora, ¿cómo hacemos esta integral? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. A esta integral vamos a pensarla, ¿sí? De forma que el delta, este delta, lo que está dentro del delta, perdón, ahí puse WT, es WT', fundamental, ¿ok? Porque tiene que ser en, a ver, vamos a ponerlo bien esto, R', T', ¿sí? Porque era el ρ de R', T', ¿no? ¿Se entiende la diferencia? Ahí va eso, ¿sí? Con lo que dijimos recién, acá lo que tiene que ir es delta R' menos W T'. O sea que el delta describe de cierta forma dónde estaba la carga. Claro, Ok. el delta, claro. Se hace infinito ¿sí? En donde estaba la carga en el tiempo correcto. Bien, entonces, truco. El delta de R' menos WT', vamos a definir un cambio de variables de manera que lo que esté dentro del delta sea un solo i. ¿Sí? Esto es cubo, ¿sí? Entonces, en realidad cuando decimos i es un vector también. Si para no confundir, como el i es justo una coordenada de un vector, vamos a llamarlo de otra manera. Creo que el año pasado lo llamé i, pero bueno, sí. Para no confundir, RWS. ¿Está bien? El vector S. ¿Mm? O sea, tenemos... todo esto son vectores, ¿eh? A veces no lo pongo y se me enojan con razón, pero bueno, a veces está bueno no ponerlo porque quiere decir que tenés bien en claro qué es lo que estás haciendo. Claro. En cambio, si lo pones, te puedes relajar y te perdés. ¿Ok? No sé, cualquiera dije. Es una excusa. Listo, pero no. Listo, más simple, no pongo. Listo, entonces el cambio de variable tiene que ser tal que S como vector es igual a R' menos
WT'. Si uno hace ese cambio de variables, acuérdense que en una integral tipo volumen lo que va a aparecer es un jacobiano. ¿Estamos de acuerdo? El jacobiano que va a aparecer en la integral, ¿sí?, es que el diferencial al cubo de R' se cambia por un diferencial al cubo de S por un jacobiano, que es el determinante de la matriz R1, R2, R3, S1, S2, S3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ese sí. No, sí, sí, ¿Eh? sí, fue ganado nomás, pero sí, entiendo. Bien. Em, per- perfecto. Entonces, em, listo. ¿Cuál es el problema? El problema que yo tengo acá, si yo quiero calcular el jacobiano fíjate que yo acá tengo, ¿sí?, el S en función de R'. A ver, escribamos esta cuenta un poco mejor. Voy a escribirla más explícita, así queda el S acá es función de lo que está dentro. Es el R' menos el W de T' y T' es T menos módulo de R menos R' sobre C. ¿Está bien? O sea que ese S que está acá claramente es una función de R'. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Y yo, cuando me tenga que construir ese jacobiano, a mí me gustaría tener, en realidad, lo conveniente es tener como dato cómo son las funciones R de S, no S de R. ¿Está bien? Vamos a ponerle prima acá para no confundir con el R. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el dilema que tengo ahí? Para yo me quiero construir el jacobiano, tengo que hacer todas las derivadas parciales, ¿sí? Sí, Pero sí, esas para no derivadas confundir. requieren que yo conozca R' en función de S y no S en función de R', que es lo que tengo. ¿Estamos? Ese es el dilema. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Lo que yo puedo hacer es resolver como la matriz inversa del jacobiano, ¿sí?, es esta. Uno puede calcular la matriz inversa y después elevarlo a la menos 1. Entonces, poner acá diferencial al cubo de S y la derivada de S1, S2, S3, R1', R'2 y R'3, y a eso lo elevo por menos 1. ¿Está bien? Porque sabemos que esta es la transformación inversa. ¿Ok? La derivada de... Perdón, la derivada. El determinante de la inversa es, ¿sí?, igual a la inversa del determinante. ¿Ok? Estas son inversas. Estas transformaciones que están acá, lo que está dentro del módulo, la barrita del determinante, son las transformaciones, la directa y la inversa. ¿Eso estamos de acuerdo? No. No, sí, ¿No? Una es la inversa de la otra. Sí. ¿Ok? Bueno, entonces yo puedo calcular eso mucho más fácil porque ya sé cuánto... ya sé calcular la transformación, ¿no? La transformación del sistema de coordenadas a otro. La transformación del sistema de coordenadas a otro es la siguiente. Vamos a hacerlo elemento de matriz por elemento de matriz. Fíjense que arriba me quedaría esto así. Si lo hago acá, pienso en el SI, acá pienso en R'I, acá pienso en el WDI, ¿ok? Entonces si hago la derivada de SI con respecto
a R'J para construirme esa transformación. Eso va a ser igual. Esta parte que es el R'I me sale una delta de Kronecker, delta IJ. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que estamos practicando cuenta, que es fundamental. Esto, ¿sí? La derivada con respecto a R'J de WDI es la derivada de WDI por el argumento que tenga, en este caso un argumento temporal, por lo tanto va a ser WI.DI por la derivada de lo de adentro, ¿no? La derivada de lo de adentro en donde aparece el R'J es acá adentro. Ahí adentro está el R'J. ¿Sí? Entonces derivo lo de adentro con respecto a R'J, ¿sí? Aplicando la regla de la cadena me sale 1. Menos 1 sobre C, ¿sí? Y la derivada con respecto, voy a poner a R', voy a ponerlo bien, completa, R'J de módulo de R menos R'. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Esto que está acá es la componente J de un gradiente, ¿no? O sea, esto es hacer el gradiente, pero prima, porque estamos derivando con respecto a R', de módulo de R menos R', componente J. Y eso es igual, el gradiente de ese ya lo sabemos hacer. ¿Está bien? El gradiente de ese, ¿se acuerdan que era? Acá me conviene quizás intercambiar eso para que quede idéntica a la fórmula que nosotros sabíamos. ¿Sí? El R' y el R intercambiarlo de lugar, es lo mismo, un módulo, así que es lo mismo. O sea que eso me queda R' menos R sobre módulo de R menos R'. ¿Está bien? Pero a mí me gusta trabajar más con R menos R' que R' menos R, así no me confundo. Esto es igual a menos módulo, componente J. Igual arriba lo pusiste distinto que abajo. Sí, pero abajo lo mismo, ¿no? Sí, ya Porque está sé, en pero módulo. ya sé. Quedo, quedo esperando. Entonces le saco el signo menos R menos R' y módulo de R menos R'. ¿Está bien? Componente J. Y eso es lo que habíamos llamado, bueno, dejémoslo así. ¿Se entiende? ¿Me pueden copiar esa al 14, a la página 14? La No te diapositiva. acordás cómo se hace. La diapositiva, sí, yo no lo puedo hacer de acá, no sé por qué. Si alguno puede, si no puede, me dice. Sí, lo hago, lo hago. Pero fíjate cuando tocas ahí al medio, arriba, donde están los A ver, numeritos, entre las dos espera. flechas, Sí. ahí. Toca los tres puntitos ahí. Genial. Mirá vos dónde estaba. Mirá vos. Y Simón se hacía el canchero haciéndolo. No, soy un genio, decía. Eran 2 clics. Qué chat. Listo. Entonces esto lo borro. Uy, borré el anterior. Pero sigo siempre. Es el mismo que el. Entonces, a ver, este lo paso acá. Listo. Este. Bueno, entonces me quedaría. La derivada de CI con respecto a RJ me queda delta IJ menos W.I. El menos con el menos
hay 3 menos, así que me sobrevive un menos. C, ¿está bien? Por el R, acá sería RJ menos R'J sobre módulo de R menos R'. ¿Ok? Entonces yo le tendría que calcular el determinante a esa matriz y elevarlo a la menos 1. ¿Sí? Ese sería jacobiano. Si yo hago eso, ¿sí? Lo voy a hacer igual que hice antes con el matemática, por si no me creen. ¿Sí? A esto lo podemos llamar recursiva versor J. ¿Está bien? Y lo voy a hacer con el matemática. ¿Lo puedo hacer con el matemática? ¿Me dejan? Sí, hacer. Ahí lo comparto. Eh, ok. Bueno. Si lo saben hacer el vamos, bueno, lo hacemos de entrada. Pero bueno, veamos cómo se hacía esto. Se creaba la matriz, ¿no? Control Enter, Control coma, 1, esta sería la identidad, ok, y después tendríamos menos, dijimos que era la velocidad, ok, y sería el W, que es la velocidad, W punto que es la velocidad, la B1 sobre C, sobre C por el reversor, en este caso sería el reversor 1, ¿no? Algo así, porque me parece otro color, bueno, no importa. Ahí voy cambiando la columna, entonces cambiaría esto, ¿ok? Sería 2, ¿No tendría que ser 3 el último? sí, está bien, tienes razón. Este es el reversor, no le puse red solo, pero... Sí. Sería 1 menos B2R2, esto sería B2R3, menos B3R3, sería B3R2, y esto sería B3R1. Y a todo esto hay que sacarle el determinante. Listo, es bien sencillo. ¿Ok? Nos dio 1 menos el producto escalar. ¿Estamos de acuerdo? Esta Sí, es la forma sobre más sí. rápida de mostrarlo. Si empezábamos a usar la propiedad determinante, podemos tardar 2 horas. Uno puede demostrar esto usando la bilinealidad del determinante, pues tarda un poquitito más. Para mostrar esto que lo vamos a hacer una sola vez. Entonces, sigamos con esto. O sea que si uno hace eso, esto me va a quedar igual a 1 menos omega punto producto escalar R reversor sobre C, ¿no? Todo eso a la menos 1. Ahí ya están viendo que aparece el factor ese que nosotros Claro. queríamos.
Bueno, listo. Entonces me quedaría que la integral, el b de r de t, es igual al q, que había salido afuera de la integral, 4pi epsilon 0. La integral, el delta de s, el jacobiano, que es esto, 1 menos omega punto por r reversor sobre c. Pero recuerden que este reversor estaba formado por r menos r' sobre módulo de r menos r', no con el w, estaba formado con el r. ¿Sí? Sobre módulo de Ah, era r, menos uno, sí, el claro, de menos 1. jacobiano. Sí, O sea, ponerlo abajo. ¿Sí? sí. Uno menos r', ¿sí? Y a este r' lo estamos pensando como función de s. ¿Está bien? Nos quedaría así. No, ¿qué digo? Diferencial al cubo de s. ¿Está bien? Entonces, cuando yo evalúo en s igual a 0, o sea, esto va a ser igual, colapsa la integral, en s igual a 0, ¿no? O sea, cuando s es igual a 0, o sea, me quedaría 1 sobre módulo de r menos r' cuando s es igual a 0, y este factor 1 menos omega punto sobre c por r reversor con s igual a 0. Entonces veamos cuándo s igual a 0. Habíamos dicho, fíjense esta ecuación que está acá. ¿Sí? Que el S va a ser igual a 0 cuando R' sea igual al W. ¿Ok? De una manera implícita, pero va a ser así, ¿no? O sea, el S va a ser igual a 0 cuando el R' sea igual a W. ¿Está bien? Sí. Eso sería lo que habría que usar. Entonces, acá yo directamente lo voy a reemplazar y me va a quedar el resultado que me tiene que quedar, ¿no? Acá lo reemplazo, el R' tiene que ser igual al W. ¿Sí? Y fíjense que está evaluado en el T' correcto ahora. ¿Sí? Y esto también. El R reversor va a ser el R reversor calculado pero con W. O sea, allá estoy usando esto que está acá. Ya con eso uno se convence que lo que hicimos anteriormente desde el punto de vista geométrico está bien. ¿Ok? Claro, sí, sí. ¿Mm? ¿Fue complicado? Con el truco no tan No, complicado, ¿no? Hay que seguirle la pista, hay que tener cuidado con este T', ¿sí? Pero para tener cuidado con ese T' hay que fijarse bien esa ecuación. Fíjense que cuando S es igual a 0, no solamente el R' es igual al W, sino que el T es igual al T', ¿no? ¿Se entiende? O sea, que el T menos R menos, o sea, termina siendo el T en el que está evaluado el W es el T', mejor dicho, ahí lo dije mejor. Bien. Conclusión, ya tenemos cómo es el potencial. Si ya tenemos el che, potencial, ¿cómo es? dale, Sí, decime. yo me tendría que ir ahora en 2 minutos. Perfecto.
Perfecto, porque ya íbamos a terminar. O sea, les dejo cómo es el potencial, les dejo a ustedes, ¿sí? Ustedes, ¿sí? Sin usar la integral, pero sí usando, por ejemplo, el factor de corrección geométrico, tienen que calcular el A. ¿Está bien? El A, acuérdense que, bueno, o pueden verlo desde el libro directamente. ¿Sí? En el libro hay una cantidad infinita, mucha de cuentas, pero bueno, pueden usarlo ahí para copiarse. Quizás sea peor. ¿Ok? Recuerden cómo obtener el A partir del... o sea, pueden usar el potencial, pero si usan todo el potencial, pueden pensar quizás en el potencial ¿sí? de una carga en movimiento, ¿sí? Pensando en la corriente que genera esa carga de movimiento, o directamente pueden pensar directamente en toda la cuenta. Acá hay varios J, y el J ahora ¿se acuerdan que el J es ρ por B, ¿no? Entonces, esto va a ser Q por delta al cubo de R, R menos WT', por la velocidad va a ser omega punto T', todo eso sería el J, eso ya lo saben de electro, sobre el módulo de R menos R'. Entonces, la cuenta que hay que hacer es muy parecida a la que hicimos antes, ¿no? Nada más que ahora aparece algo que sobra, que es esto. Se agregó eso. Pero la cuenta que hay que hacer es parecida, así que la van a poder hacer. Colorín colorado. Así se va